Las risas y el bullicio de la colonia Polanco parecían apagarse aquella tarde cuando, frente a una mansión de muros blancos y ventanales altos, dos niñas idénticas no dejaban de llorar. Sofía y Valentina, de 8 años, se abrazaban entre sollozos, con las mejillas húmedas y el cabello castaño revuelto, ajenas a los coches de lujo que entraban y salían del vecindario. Sus vestidos impecables no lograban ocultar la tristeza que cargaban en el pecho. Nadie se detenía a preguntarles qué pasaba. Los guardias en la entrada se limitaban a mirar de lejos, creyendo que eran berrinches pasajeros. Sin embargo, no era rabieta infantil, era un grito de ausencia. Si quieres descubrir cómo la vida de estas gemelas cambiará por completo gracias a un encuentro inesperado, suscríbete ahora mismo al canal y acompáñanos en esta historia. La mansión que habitaban, rodeada de jardines simétricos y fuentes de mármol, era un palacio silencioso. El eco de sus pasos en los pasillos resonaba más fuerte que cualquier palabra de cariño. Sus padres, don Alberto y Mariana, viajaban constantemente a Nueva York o Madrid para cerrar contratos millonarios. Las niñas, aunque rodeadas de juguetes, niñeras y un sinfín de lujos, vivían con la certeza de que el amor verdadero no podía comprarse. Aquella tarde, lloraban porque habían despertado una vez más en una casa vacía, con la promesa incumplida de que sus padres regresarían a desayunar con ellas. Al otro lado de la ciudad, en un cruce caótico de insurgentes, un niño de 12 años frotaba un trapo viejo contra el parabrisas de un taxi. Emiliano Delgado, con la ropa gastada y los tenis rotos, sonreía a pesar de la fatiga. No pedía limosna con lástima, ofrecía trabajo con dignidad. Algunos conductores le daban unas monedas, otros lo ignoraban, y había quienes le gritaban que se quitara. Él soportaba todo, porque cada peso significaba una comida. Su mundo era muy distinto al de las gemelas, pero su corazón conocía una tristeza similar, la de crecer sin padres presentes. La tarde avanzaba con un sol intenso que caía sobre el asfalto caliente. Emiliano terminó su jornada con apenas unas monedas en el bolsillo y caminó rumbo al Parque de la Roma, un lugar donde a veces encontraba calma entre árboles, vendedores de globos y familias que paseaban. Allí se sentía menos invisible. Mientras tanto, las gemelas, custodiadas por una institutriz distraída, salieron también hacia ese parque. Sofía llevaba consigo un libro que nadie en casa quería leerle. Valentina solo buscaba distraerse del vacío. El destino parecía haber tejido un lazo invisible. El mismo aire cálido que movía las ramas de los jacarandás envolvía a los 3 niños en mundos separados, listos para chocar. Sofía, entre lágrimas, murmuró a su hermana: «¿Por qué nunca están con nosotras?». Valentina no respondió, solo la abrazó más fuerte. Emiliano, sentado en una banca cercana, levantó la vista y las observó con curiosidad. Reconoció en ese llanto una herida que él también llevaba dentro. Ese día, sin saberlo, la vida de las gemelas y del niño de la calle estaba a punto de unirse en una historia que rompería barreras de riqueza y miseria, mostrando que un gesto pequeño puede transformar destinos enteros. En la mansión de Polanco, el eco de las risas infantiles hacía mucho que no se escuchaba. Aquella tarde, Sofía y Valentina permanecían sentadas en el suelo de su habitación, rodeadas de muñecas costosas y peluches alineados como soldados mudos. El lujo que las rodeaba no era suficiente para acallar el vacío que sentían en el corazón. Entre lágrimas, Sofía preguntó con la voz quebrada: «¿Por qué mamá y papá nunca cumplen lo que prometen?». Valentina, intentando ser fuerte, le respondió: «Seguro están ocupados, Sophie. Siempre dicen que lo hacen por nosotras». Sin embargo, sus ojos húmedos traicionaban el dolor compartido. El día había comenzado con otra promesa incumplida. Don Alberto, su padre, había dicho la noche anterior que desayunarían juntos antes de salir al aeropuerto. La mesa estaba lista: jugo de naranja fresco, pan dulce de la panadería más fina de la colonia, flores en un jarrón. Las niñas se vistieron con entusiasmo, pero lo único que recibieron
Fue un mensaje enviado por la asistente de su madre. Tuvieron que viajar antes de lo previsto, pero las quieren mucho. Esa frase repetida tantas veces se había convertido en una herida que no cerraba. El ambiente de la casa reflejaba la ausencia. Los cuadros costosos colgados en los pasillos parecían observarlas en silencio, y los enormes ventanales dejaban entrar la luz de la tarde que no conseguía calentar el frío del hogar. La institutriz, siempre atenta a las apariencias, intentaba distraerlas con clases de piano y lecciones de inglés, pero ellas solo querían un abrazo. Entre sollozos, Valentina confesó: «Prefiero comer tacos en la calle, pero con ellos que estar aquí solas». Sofía asintió, abrazando con fuerza un oso de peluche al que llamaba papá. Ese llanto constante no era simple berrinche, era el lenguaje de dos niñas que crecían sin cariño. La riqueza material les regalaba vestidos importados y viajes a Cancún, pero nunca podía llenar el silencio de los domingos sin familia. Lo que más deseaban no era otro juguete, sino que alguien escuchara sus voces temblorosas. Los jardines de la mansión, impecablemente recortados, se extendían como un escenario perfecto. Sin embargo, ni las fuentes iluminadas ni las esculturas de mármol lograban atraer la atención de las gemelas, que preferían esconderse bajo las sábanas para llorar. El sonido de los coches de lujo entrando al garaje solo les recordaba que sus padres estaban en otro país firmando contratos, buscando más riqueza mientras ellas seguían contando los días de ausencia. La tristeza se convirtió en costumbre. Algunas noches Valentina susurraba: «¿Y si un día no vuelven?». Sofía, con voz temblorosa, contestaba: «Entonces solo nos tendremos la una a la otra». A pesar de su corta edad, entendían que la soledad era su compañera más constante. El dinero podía comprar cualquier cosa, menos el calor de una familia presente. Ese día, el llanto no parecía detenerse. Afuera, la vida en la ciudad seguía con normalidad. Vendedores de tamales empujando carritos, niños jugando en las banquetas, música de mariachis escapando de un restaurante cercano. Pero dentro de la mansión, Sofía y Valentina vivían una tormenta silenciosa, rogando en su interior que algo o alguien pudiera romper aquella rutina de lágrimas interminables. Sin saberlo, ese anhelo estaba a punto de encontrar una respuesta inesperada. El bullicio del barrio de Tepito marcaba el inicio del día para Emiliano. El olor a garnachas recién hechas se mezclaba con el humo de los puestos improvisados, y el pregón de los vendedores ambulantes llenaba las calles de una energía caótica. Entre los pasillos del mercado, donde las lonas de colores colgaban como techos improvisados, Emiliano se movía con destreza. Había aprendido a esquivar miradas sospechosas, a medir la desconfianza y a proteger las pocas monedas que llevaba en el bolsillo. Su cama era una azotea de lámina, donde compartía espacio con otros niños de la calle. La madrugada lo recibía con frío, y la lluvia, cuando llegaba, empapaba sus cobijas desgastadas. Aún así, Emiliano no se rendía. «Algún día voy a salir de aquí», repetía en silencio, mientras guardaba un trapo viejo para limpiar parabrisas en los semáforos. Su orgullo le impedía pedir dinero sin ofrecer algo a cambio. Para él, trabajar era su manera de sostener la dignidad que su madre le había enseñado antes de morir. En los cruces de insurgentes, el calor del asfalto se pegaba a su piel mientras corría entre autos. «¿Unos pesos por la limpiada, jefe?», decía con una sonrisa cansada. Algunos conductores lo trataban con amabilidad, otros lo ignoraban por completo. Emiliano aceptaba ambos gestos con la misma calma, pero lo que más temía era la sombra que lo seguía. Jóvenes mayores que él, miembros de una pandilla que rondaba el barrio y que lo miraban con insistencia. «Ya estuvo, chamaco», le dijo uno de ellos, un adolescente de rostro endurecido. «Vente con nosotros, ganas más en un día que en un mes limpiando vidrios». Emiliano bajó la mirada apretando los labios. Sabía lo que significaba ganar más. Robar, extorsionar, perderse en un camino sin regreso. «No, gracias», respondió firme. «Yo me las arreglo».
Las risas burlonas de los muchachos lo siguieron, pero Emiliano no cedió. Caminó hasta una esquina donde una señora de cabello canoso acomodaba su olla de tamales. Ella lo conocía desde hacía tiempo. ¿Otra vez esos chamacos molestándote?, preguntó con ternura. Emiliano asintió. La mujer le extendió un tamal envuelto en hoja de plátano. «Toma, mi niño, come algo caliente». El primer bocado le devolvió fuerzas. El maíz, el chile y el calor del alimento parecían recordarle que aún había bondad en el mundo. «Gracias, doña Marta», murmuró con gratitud. Ella sonrió y le acarició la cabeza como si fuera su propio hijo. El sol comenzaba a caer y las luces de la ciudad se encendían poco a poco. Emiliano observó a su alrededor: los grafitis en las paredes, los pregones de los vendedores nocturnos, la música que salía de un local de cumbias. Todo era ruido, todo era movimiento, y sin embargo él se sentía solo. Pero en su interior se mantenía firme una convicción: no dejaría que la calle lo tragara. Lo que no imaginaba era que el destino estaba a punto de cruzar su camino con el de dos niñas que lloraban en silencio al otro lado de la ciudad. La tarde caía sobre la colonia Roma con un aire tibio que invitaba a caminar entre calles arboladas y edificios antiguos pintados de colores gastados. El parque se llenaba de familias, parejas jóvenes y vendedores de globos que ofrecían figuras brillantes en forma de animales. El olor a esquites y el sonido de un organillero creaban un ambiente vivo, aunque dentro de ese bullicio, dos niñas permanecían apartadas, sentadas en una banca, con los ojos rojos de tanto llorar. Sofía y Valentina se aferraban de la mano, buscando consuelo en su propia compañía, mientras la institutriz revisaba el celular, distraída y distante. En otro extremo del parque, Emiliano descansaba después de una larga jornada. Había colocado su trapo y su botella de agua en una mochila rota y se había sentado bajo la sombra de un árbol. Observaba con atención a la gente: niños con globos, señores jugando ajedrez, perros corriendo tras pelotas. Pero lo que llamó su atención fue el llanto tenue de las gemelas, un sonido que se filtraba entre el bullicio. Al principio trató de ignorarlo, hasta que el recuerdo de sus propias noches solitarias lo hizo voltear. Las miró fijamente. No eran niñas cualquiera. Sus vestidos impecables, sus zapatos relucientes y la institutriz vestida de manera elegante lo confirmaban. Emiliano no entendía por qué alguien con todo lo que él nunca había tenido lloraba con tanta tristeza. «¿Qué les puede faltar?», pensó, y sin embargo sintió un nudo en la garganta. Ese llanto era el mismo que él había escondido tantas veces en su azotea fría. Decidió acercarse con pasos cautelosos. Sofía levantó la vista primero y lo observó con recelo, mientras Valentina se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Emiliano no dijo nada, solo sacó de su bolsillo un pequeño envoltorio de tela. Lo abrió con cuidado y reveló una diminuta figura de barro, desgastada por el tiempo, pero conservada con cariño. Era un pajarito de alas extendidas, con detalles simples pero llenos de ternura. «Tómenlo», dijo Emiliano con voz suave, extendiendo la mano. «A mí me ayudó mucho cuando me sentía triste». Las gemelas se miraron entre sí, sorprendidas. La institutriz apenas levantó la vista, frunciendo el ceño ante la presencia del niño, pero antes de intervenir, Valentina tomó la figura con delicadeza. Sus dedos temblorosos recorrieron las alas de barro y por primera vez en horas, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sofía, aún con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Por qué nos lo das si es tuyo?». Emiliano respiró hondo, como si esa decisión le doliera y aliviara al mismo tiempo. «Porque sé lo que es llorar y sentir que nadie escucha. Ese pajarito me recuerda que siempre se puede volar más alto, aunque el mundo te quiera detener». El silencio que siguió fue profundo. Las niñas lo miraron con asombro, como si aquel niño desconocido hubiera logrado entender un dolor que ni siquiera sus padres habían querido ver. La institutriz finalmente se levantó, acercándose con gesto de incomodidad, pero en los ojos de Sofía y Valentina había nacido un brillo nuevo, una chispa que rompía la nube gris de su tristeza.
En ese instante, Emiliano comprendió que el destino lo había llevado ahí por una razón que pronto se revelaría con más fuerza. El silencio que siguió al gesto de Emiliano se volvió pesado, como si el parque entero aguardara la respuesta de las gemelas. Valentina sostenía la figurita con ambas manos, acariciando con cuidado cada curva de barro. Sofía, todavía con lágrimas en los ojos, lo miraba con una mezcla de gratitud y desconcierto. «Es muy bonito», murmuró ella, «pero ¿de dónde salió?» Emiliano bajó la vista, como si las palabras le costaran. «Lo hizo mi mamá», dijo con voz baja pero firme. «Ella trabajaba en un taller de artesanías en Oaxaca. Me lo dio antes de...» Hizo una pausa, tragando saliva, antes de que ya no pudiera cuidarme más. Las niñas guardaron silencio. La institutriz, con gesto impaciente, trató de interrumpir, pero las gemelas se adelantaron. «¿Y por qué nos lo regalas?», preguntó Valentina, con una dulzura que contrastaba con la rigidez de la mujer adulta. «Porque es lo único que tengo que me recuerda que alguien me quiso de verdad», respondió Emiliano. «Y hoy vi cómo lloraban. Yo sé lo que se siente estar solo, sentir que nadie escucha. Tal vez este pajarito pueda acompañarlas a ustedes también». Sofía apretó la figura contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo sonrió entre lágrimas. Valentina lo miró con ternura. «Gracias, Emi», susurró, pronunciando su nombre como si ya lo conociera de toda la vida. Emiliano se sorprendió al escuchar su diminutivo en labios de aquella niña que, a pesar de todo su mundo distinto, lo aceptaba sin prejuicio. El corazón de las gemelas latía distinto. Aquella figura sencilla, sin valor para un coleccionista, era más significativa que cualquier muñeca importada de su habitación. Representaba algo que nunca habían recibido de sus padres, un gesto sincero. En ese instante, el lujo dejó de importar. La institutriz, incómoda con la cercanía, se interpuso con firmeza. «Señoritas, no deben hablar con desconocidos», dijo con voz severa. Su padre no lo permitiría, pero Sofía no soltó la figura, y Valentina se aferró al brazo de Emiliano. «No es un desconocido», protestó. «Él entiende lo que sentimos». La mujer frunció el ceño, pero no pudo evitar que ese vínculo naciera en silencio. Emiliano, consciente del riesgo de ser echado, retrocedió un paso. «No quiero causar problemas», dijo. «Solo quería que dejaran de llorar». El viento movió suavemente las ramas de los árboles, y en ese instante las gemelas comprendieron que aquel regalo no era cualquier objeto, era un pedazo de esperanza. Aunque la institutriz intentara arrastrarlas lejos, Sofía y Valentina sabían que habían encontrado algo que les faltaba desde siempre, alguien que las veía de verdad. Esa chispa sería imposible de apagar, aunque el mundo intentara separarlos. La camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo frente a la mansión minutos después de que la institutriz, molesta, llamara al chofer para que viniera por las niñas. Sofía y Valentina subieron sin decir palabra, cada una aferrada a la figurita de barro como si fuera un tesoro frágil. Emiliano, desde la banqueta, las vio partir sin moverse. No sabía si había hecho bien o mal, solo sintió un hueco en el pecho al ver cómo se alejaban. Horas más tarde, don Alberto recibió un informe detallado por parte del jefe de seguridad de la casa. Le mostraron imágenes de las cámaras del parque, donde aparecía Emiliano entregando algo a sus hijas. El empresario, que acababa de aterrizar en Monterrey para una reunión de negocios, frunció el ceño con gesto de disgusto. «Un niño de la calle. ¿Cómo es que nadie lo impidió?», espetó por teléfono. «Señor, las niñas no mostraron miedo. Al contrario, parecía que...», intentó explicar el guardia. «No me importa cómo parecía», interrumpió don Alberto. «Ese tipo de gente no debe acercarse a mi familia». «Que no vuelva a ocurrir», colgó sin esperar respuesta. Mariana, su esposa, apenas levantó la vista de su laptop. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Las niñas hablando con vagabundos», resopló Alberto. «Esto es lo que pasa cuando no hay control». Esa noche, de vuelta en casa,
Sofía y Valentina cenaron en silencio frente a platos servidos por la cocinera. Nadie se sentó con ellas. Nadie preguntó cómo les fue. Solo estaban las paredes frías, las velas decorativas y el sonido lejano de una televisión encendida en la sala del personal. Cuando subieron a su habitación, escondieron la figura de barro dentro de una caja de música que ya no usaban. Sofía susurró: «Papá va a enojarse si la ve». «No importa», contestó Valentina. «No tiene por qué saberlo». En otro rincón de la ciudad, Emiliano volvió a su azotea con el alma agitada. Se acostó sin cenar, mirando las estrellas entre los huecos del techo. No entendía por qué, pero sentía que había hecho algo importante, algo que valía más que las monedas del día. Mientras tanto, don Alberto ordenaba a su personal reforzar la vigilancia. No permitiría que nadie, mucho menos un niño de la calle, se acercara de nuevo. En su mente todo debía estar bajo control, todo debía ser perfecto, limpio, seguro. Lo que no sabía era que las barreras que intentaba levantar estaban a punto de desmoronarse, porque el vínculo que había nacido entre sus hijas y Emiliano no era un simple capricho, era una necesidad que su frialdad no podía entender. El sol aún no salía cuando Emiliano despertó con un sobresalto. La madrugada en Tepito era fría y húmeda, y el viento hacía crujir las láminas que lo cubrían. Se incorporó despacio, frotándose los ojos. La figura de barro ya no estaba con él, y por primera vez en años no la buscó en su bolsillo. Ahora está con ellas, pensó con una mezcla de tristeza y alivio. Bajó por las escaleras del edificio abandonado donde dormía, cruzó la calle evitando los charcos y se dirigió al metro. Esa mañana no tenía ánimo de limpiar parabrisas. Algo en él se había movido desde aquel encuentro con las niñas, pero el mundo no se detenía por emociones, y la necesidad de comer era más fuerte que cualquier reflexión. En la entrada de la estación Lagunilla, dos muchachos lo esperaban. Uno de ellos era flaco, un chavo de 15 años, cara delgada y sonrisa torcida. El otro, llamado El Chispa, era más bajo pero con mirada fría. «Ya te dije que aquí no puedes andar solo, Emi», le soltó Flaco mientras se cruzaba de brazos. «¿Qué prefieres? ¿Pasarte todo el día limpiando vidrios o hacer lana de verdad?» Emiliano no respondió, solo los miró con desconfianza. «Nada más es agarrar el cel del turista despistado», dijo Chispa con tono casual. «Te damos tu parte y te vas. No tienes que quedarte». El estómago de Emiliano rugía. No había comido nada desde la tarde anterior. Por un segundo pensó en aceptar un solo robo y podría comprar comida caliente para varios días. Pero la imagen de la figura de barro vino a su mente como una advertencia. «Mi mamá nunca quiso que fuera ratero», se dijo. «No», respondió al fin, «no soy de esos». Flaco lo empujó con fuerza. «¿Entonces qué? ¿Prefieres seguir muriéndote de hambre?» Emiliano retrocedió sin caer. «Prefiero tener hambre a tener vergüenza». Los otros lo miraron con desprecio y se alejaron, lanzando insultos que él ya no escuchó. Caminó con paso firme hacia el interior del metro. No tenía destino fijo, pero necesitaba alejarse. En la estación Hidalgo, se sentó en una banca y observó la vida subterránea de la ciudad. Gente apurada, músicos ambulantes, señoras vendiendo dulces. El murmullo constante de los trenes y las voces por altavoz lo arrullaban como una canción repetida. Una figura familiar apareció entre la multitud. Doña Marta, la señora de los tamales, empujaba su carrito con esfuerzo, esquivando a los pasajeros. Al verlo sonrió. «¿Otra vez sin comer, mi niño?», preguntó. «Un poco», admitió Emiliano. Ella sacó un tamal de mole, lo envolvió en servilleta y se lo entregó. «Aquí nadie se queda con el estómago vacío si yo estoy cerca». Emiliano aceptó el regalo con lágrimas contenidas. No era solo comida, era dignidad, era humanidad. Y aunque el mundo parecía dispuesto a empujarlo hacia la oscuridad, ese gesto le recordó que aún podía elegir otro camino. Mientras comía en silencio, rodeado de desconocidos, supo que no estaba completamente solo. Tal vez no tenía casa, ni familia, ni seguridades,
Pero aún tenía algo más valioso: la decisión de seguir siendo él mismo. Desde la noche anterior, Valentina no dejaba de mirar por la ventana de su habitación. Las luces de la ciudad se extendían como un océano brillante, y en su interior crecía un deseo imposible de ignorar. Sofía, acostada en su cama con la figura de barro entre las manos, susurró: «¿Tú también lo sientes?». Valentina asintió sin dudar. «Sí, no es justo que papá no nos deje verlo. Él no hizo nada malo». La idea fue madurando en silencio. Al amanecer, cuando la institutriz aún dormía y el personal apenas comenzaba a limpiar los pasillos, las gemelas se vistieron rápido, guardaron la figurita en una bolsita de terciopelo y salieron por la puerta trasera. Nadie las vio, nadie sospechó. Caminaron hasta la avenida y tomaron un taxi como lo habían visto hacer a sus padres 1000 veces. «Al centro histórico, por favor», pidió Sofía con voz segura. El taxista, sorprendido por ver a 2 niñas solas, no preguntó nada. El recorrido fue corto, pero suficiente para que los nervios se apoderaran de ellas. Las calles empezaban a llenarse de comerciantes, mochileros y turistas. El aire olía a pan dulce, café y concreto caliente. Bajaron frente a la Alameda Central y comenzaron a caminar sin rumbo, buscando entre la multitud un rostro familiar. «¿Y si no lo encontramos?», preguntó Valentina. «Entonces seguimos buscando», respondió Sofía con determinación. Las horas pasaron, recorrieron el corredor Madero, vieron el Palacio de Bellas Artes, se asomaron a puestos de libros viejos y artesanías. La ciudad vibraba con vida, pero ellas se sentían como 2 piezas perdidas en un rompecabezas inmenso. En un momento se detuvieron a descansar en una banca. Un hombre que tocaba el violín cerca comenzó a interpretar «Cielito lindo» y las miró con simpatía. «¿Perdidas?», preguntó. Sofía sonrió con cortesía. Buscando a un amigo, el músico les ofreció una botella de agua. Valentina la aceptó agradecida. Ninguna quería admitirlo, pero comenzaban a sentir miedo. El centro, con toda su belleza y bullicio, podía volverse un laberinto para 2 niñas solas. A unas cuadras, en la esquina del Museo Franz Mayer, un grupo de niños limpiaparabrisas charlaba entre sí. Entre ellos no estaba Emiliano. Las gemelas preguntaron a un muchacho de cabello largo y gorra azul: «¿Conocen a un niño que se llama Emiliano? Es flaquito, moreno, muy bueno». El chico los miró curioso. «¿El Emi? Hace días que no viene por aquí. Creo que anda en el metro». Con esa pista, Sofía y Valentina corrieron hacia la estación Hidalgo. Cruzaron entre la gente, bajaron las escaleras y se detuvieron frente a los torniquetes sin saber cómo entrar. «¿Y ahora?», susurró Valentina con voz temblorosa. El miedo comenzaba a apretarles el pecho, el ruido de los trenes, las voces por altavoz, los empujones de los pasajeros. Todo se sentía demasiado grande. Por primera vez desde que salieron, pensaron que tal vez habían cometido un error. Pero justo en ese instante, una voz familiar gritó desde el otro lado: «¡Sofía! ¡Valentina!». El corazón les dio un vuelco. Era él. Emiliano corría hacia ellas, con los ojos abiertos de par en par. Las niñas no sabían cómo había llegado tan rápido, pero nada importaba. Se lanzaron a sus brazos con fuerza, sin miedo, sin pensar en nada más. Por fin, no estaban solas. Emiliano se acercó con rapidez, aún sin creer lo que veía. Sofía y Valentina, en medio del caos del metro, lo abrazaban como si fueran parte de su propia historia. La gente los miraba de reojo, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Pero para ellos, el mundo se detuvo por un momento. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Emiliano con el rostro encendido por la sorpresa. «¿Están solas?». Sofía asintió. «Queríamos verte, y papá no nos deja». Valentina, aún jadeando, agregó: «Te buscamos por todo el centro. Pensamos que nunca te encontraríamos». Emiliano se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Esto es peligroso, niñas. ¿Y si les pasaba algo?». Sofía bajó la mirada. «Nos sentimos más seguras contigo que en esa casa tan grande». Las palabras se clavaron hondo.
Emiliano, acostumbrado a ser invisible, jamás pensó que alguien pudiera elegir su compañía sobre el lujo. Respiró hondo, intentando asimilar la situación. «Vamos, conozco un lugar tranquilo», dijo. Los condujo hasta la alameda central, donde los árboles ofrecían sombra y el murmullo de las fuentes disimulaba el bullicio de los coches. Se sentaron cerca de una escultura de bronce. Emiliano les ofreció parte de un bolillo con frijoles que llevaba envuelto en papel. «¿Seguro que no tienen hambre?», preguntó. Sofía lo tomó con gratitud. «Gracias. Nadie en casa nos ofrece cosas así. Todo es servido en bandejas, pero nunca con cariño». Valentina sacó la figura de barro de la bolsita y la sostuvo entre las manos. «No sabes lo mucho que significa para nosotras. Desde que la tenemos ya no lloramos igual». Emiliano bajó la mirada conmovido. «Mi mamá decía que un pajarito no sirve si no vuela libre. Tal vez ustedes ya aprendieron eso». Sofía lo observó con ojos brillantes. «¿Y tú? ¿Ya volaste?». Él sonrió con tristeza. «Todavía no. Pero creo que estoy aprendiendo». La tarde avanzaba y el cielo comenzaba a teñirse de naranja. La brisa movía las hojas secas por el suelo y el aire olía a elote asado. Por primera vez en mucho tiempo, los tres se sentían completos, no por lo que tenían, sino por lo que compartían. Pero esa calma no duró. 2 agentes de policía, alertados por un comerciante que había visto a las niñas solas con un niño, se acercaron con paso decidido. «Buenas tardes. ¿Están con sus padres?», preguntó uno mientras el otro miraba fijamente a Emiliano. «Estamos con un amigo», respondió Valentina con voz firme. «¿Puedo ver su identificación?», dijo el otro dirigiéndose a Emiliano. «No tengo», murmuró él, encogiéndose. Los policías intercambiaron miradas. «Nos van a acompañar a la patrulla. No es seguro que estén aquí». Las gemelas se levantaron de inmediato. «No es su culpa». «Nosotras salimos solas», gritaron abrazando a Emiliano. Pero los agentes no escuchaban razones. La patrulla esperaba en la esquina, y en cuestión de segundos, los 3 niños eran conducidos hacia ella bajo la mirada de curiosos. El lazo que habían creado era fuerte, pero el mundo adulto no entendía de vínculos nacidos del alma. Y ahora, el riesgo de perderse de nuevo estaba más cerca que nunca. Las luces intermitentes de la patrulla iluminaban la calle mientras la gente se aglomeraba, curiosa por entender qué hacían 2 niñas de clase alta con un niño de la calle. Los policías, tensos por la posibilidad de un escándalo, intentaban mantener la calma. Emiliano estaba acorralado en el asiento trasero, entre Sofía y Valentina, que no soltaban sus manos. «No pueden hacer esto», protestó Valentina. «Nosotras vinimos solas». Uno de los oficiales giró la cabeza desde el asiento delantero. «Entendemos, señorita, pero deben llamar a sus padres. No pueden andar por la ciudad sin supervisión». El otro murmuró por radio. «Ya están localizando al señor Alberto Gallardo. Dice que va en camino». Emiliano no dijo una palabra. Miraba por la ventana, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. Sabía que no debía estar ahí. Sabía que, para la policía, él era el único culpable, aunque no hubiera hecho nada, aunque solo hubiera compartido su pan, su amistad, su historia. Cuando llegaron a la delegación más cercana ya había cámaras esperándolos. Algún transeúnte había reconocido a las niñas y avisado a un periodista. En cuestión de minutos, las redes comenzaron a llenarse de fotos. Las hijas del empresario Alberto Gallardo encontradas con un menor en situación de calle. Don Alberto llegó con el rostro desencajado. Se abrió paso entre reporteros y policías, y al ver a sus hijas abrazadas a Emiliano explotó. «¿Qué demonios hacen abrazando a ese niño?», gritó. «Papá, no le grites, él no hizo nada», replicó Sofía. «Nos salvó, papá. Nos encontró y nos cuidó», agregó Valentina con los ojos llenos de lágrimas. El empresario se giró hacia los oficiales. «Quiero que lo procesen. Esto es un secuestro. Mis hijas estaban desaparecidas y él las tenía». «Eso no es cierto», intervino Emiliano con la voz quebrada. «Ellas vinieron solas. Yo solo las cuidé.
Un agente trató de calmar la tensión. «Señor, las menores no muestran señales de daño ni coacción. Las cámaras del metro y los testimonios confirman que actuaron por voluntad propia. Los medios captaban cada palabra, cada gesto. La historia comenzaba a girar en una dirección inesperada. Las niñas, tomadas de la mano, alzaron la voz frente a todos. «Estamos cansadas de estar solas», dijo Sofía firme. «Nadie en casa nos escucha». Emiliano sí. La declaración impactó a los presentes. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Don Alberto, atrapado entre su imagen pública y la verdad de sus hijas, no supo qué responder. La jefa de trabajo social se acercó y con suavidad explicó: «Vamos a llevar a Emiliano a un albergue mientras se aclaran las cosas. No está detenido, pero no puede regresar a la calle». «No», gritó Valentina. «Él no pertenece ahí. Vamos a cuidarlo, lo prometo», aseguró la trabajadora social. Emiliano asintió con tristeza. Sabía que no podía luchar contra todo eso. Antes de subir a la camioneta del DIF, se acercó a las gemelas. «Gracias por creer en mí. Pase lo que pase, nunca dejen de volar». Sofía le devolvió la figura de barro, pero él negó con la cabeza. «Es de ustedes ahora». Y con ese gesto se despidió, sin saber si volvería a verlas. Afuera las cámaras aún grababan, pero lo que se había encendido en esos corazones no podía ser captado por ningún lente. La noche en el albergue era silenciosa, pero dentro de Emiliano todo era ruido. La habitación compartida olía a desinfectante y nostalgia. Las camas alineadas, el frío de las sábanas, las miradas de otros niños que no preguntaban nada, como si todos supieran que el silencio era una forma de defensa. Emiliano apretó los dientes para no llorar. No por él, sino por la figura de barro que ya no llevaba consigo. Le dolía más eso que la pérdida de su libertad. Mientras tanto, en la mansión Gallardo, Sofía y Valentina no podían dormir. Don Alberto caminaba de un lado a otro en su estudio, ignorando la cena que había quedado servida. Mariana, desde su celular, revisaba los titulares. «Millonario acusa a niño de la calle de secuestro. Hijas lo desmienten». Las redes estallaban. Algunos defendían al empresario, pero la mayoría se volcaba a favor de Emiliano. «Nos están despedazando en Internet», dijo Mariana sin levantar la vista. «No me importa», respondió Alberto. «Solo quiero que esto se acabe». «¿Y si realmente no fue su culpa?», preguntó Mariana tras una pausa. «Las niñas lo defienden con el alma. No es normal». Don Alberto guardó silencio. Una parte de él quería creer que todo había sido manipulado. Otra, más callada, empezaba a sospechar que había ignorado algo esencial por demasiado tiempo. La historia dio un giro inesperado al día siguiente, cuando una joven periodista llamada Clara Márquez publicó un reportaje titulado «El niño que enseñó a volar a las hijas del poder». En él, Clara relataba la historia de Emiliano desde los testimonios recogidos en la calle, en la Alameda y en Tepito. Habló de su madre, artesana en Oaxaca, y del símbolo que representaba la figura de barro. Su madre murió trabajando para una cadena hotelera que nunca le pagó lo justo, decía una de las fuentes. Aún así, ella hacía figuritas para regalarle a su hijo. El artículo se viralizó en horas. El rostro de Emiliano, tomado por un fotógrafo en el parque, ilustraba cada red social con palabras como honestidad, dignidad y esperanza. Las autoridades comenzaron a recibir llamadas de fundaciones, periodistas y ciudadanos indignados. Sofía recortó el reportaje y lo pegó en su diario. Valentina se lo mostró a las empleadas de la casa. La historia ya no era solo suya, era de todos. Don Alberto, enfrentado por primera vez a la voz colectiva de sus hijas y del país entero, se sentó frente al reportaje impreso y lo leyó completo. Cuando terminó, no dijo nada, pero en su rostro, por primera vez, se vio algo parecido a la culpa. Aquella noche, Sofía entró a su oficina con paso firme. Llevaba la figurita en la mano. «Si de verdad quieres que volvamos a confiar en ti, empieza por escuchar», dijo. Y Alberto, sin saber cómo responder, la miró largo rato. Tal vez había llegado el momento de hacer algo que nunca había hecho, dejar de hablar y empezar a escuchar.
Clara Márquez volvió a tocar la puerta del albergue al amanecer. Llevaba consigo una carpeta con documentos, recortes, fotografías y un gesto de urgencia que no disimulaba. Había pasado la noche investigando la historia de Emiliano, buscando cada hilo, cada dato, cada testigo. Lo que encontró fue más grande de lo que esperaba. El director del centro la recibió con desconfianza, pero accedió a dejarla hablar con Emiliano bajo supervisión. El niño, con los ojos cansados pero firmes, se sentó frente a ella en una mesa sencilla, rodeado por paredes pálidas. Clara colocó la carpeta sobre la mesa y comenzó a hablar. Tu mamá se llamaba Teresa Jiménez. Trabajaba en San Martín Tilcajete, en un taller de alebrijes, pero también hacía figuras de barro para vender en el mercado. Emiliano asintió en silencio. Siempre decía que sus manos eran su tesoro. Clara abrió una fotografía donde se veía una feria artesanal. Este pajarito, el que tú regalaste, apareció en una muestra que organizó una cooperativa de mujeres artesanas hace años. Tu mamá donó varias piezas, aunque nadie las quiso pagar al precio justo. El niño acarició la imagen con los dedos. Ella nunca se quejaba, decía que lo importante era que algo de su alma viviera en cada figura. Y vivió Emiliano, afirmó Clara con voz emocionada. Ese objeto ahora mismo se convirtió en símbolo de algo más grande. No solo por lo que representa para las niñas, sino para todos los que han leído tu historia. Clara mostró otro recorte. El México que no vemos, un reportaje sobre mujeres artesanas explotadas por empresas hoteleras. Una de las entrevistadas habló de Teresa. Murió de un infarto en plena jornada con las manos cubiertas de pintura y arcilla, leyó Clara en voz baja. El silencio fue absoluto. Emiliano tragó saliva. Yo no sabía eso, solo me dijeron que había muerto trabajando. Clara le sostuvo la mirada. Tu historia, Emiliano, es la historia de miles, pero tú hiciste algo distinto, diste lo único que tenías, sin esperar nada, y con eso cambiaste vidas. En otro extremo de la ciudad, don Alberto releía el mismo artículo con el ceño fruncido. Ya no por enojo, sino por una mezcla extraña de respeto y culpa. Las palabras de su hija retumbaban. Empieza por escuchar. Llamó a su asistente y pidió una cita urgente con la fundación que apoyaba a niños en situación de calle. Luego marcó a Clara Márquez. Quiero hablar con usted, dijo sin rodeos, sobre Emiliano. Mientras tanto, Sofía y Valentina tejían en su cuarto una pulsera con hilos de colores. La ataron con cuidado a la figurita de barro como si fuera un amuleto. No sabían cuándo volverían a verlo, pero tenían la certeza de que su historia no terminaría ahí. La figura, ahora desgastada por las manos de 3 vidas distintas, se había transformado. Ya no era solo barro, era historia, herencia, memoria y dignidad, y estaba por unir mundos que jamás debieron haber estado separados. Don Alberto llegó al albergue sin escoltas ni corbata. Por primera vez en años, sus pasos no resonaban en salones de mármol ni oficinas alfombradas. Caminó por los pasillos del centro de atención infantil con una expresión incierta, cargando algo entre las manos, un pequeño portarretrato de madera con la fotografía de su familia. Era la primera vez que lo traía consigo por voluntad propia. Al llegar a la sala común, Emiliano lo esperó sentado, con las manos entrelazadas y la mirada firme. Había sido notificado esa misma mañana de la visita, pero no imaginaba que el hombre que lo había acusado de secuestro cruzaría aquella puerta con el rostro transformado. «Emiliano», dijo Alberto con voz más baja de lo habitual, «quiero pedirte perdón». El niño lo miró sin moverse, no con odio, sino con esa cautela de quien ha aprendido a no confiar en palabras bonitas. «No fue justo lo que hice», continuó el empresario. «No fue justo contigo, ni con mis hijas. Viví tanto tiempo creyendo que el dinero resolvía todo, que olvidé lo que más valía. Ellas solo querían que las escucharas», dijo Emiliano sin levantar la voz. «Eso no cuesta nada». Don Alberto asintió lentamente. «Lo sé, y me cuesta aceptarlo. Me cuesta reconocer que fui un cobarde emocional». Se sentó frente al niño.
Sacó la fotografía del portarretrato y la colocó sobre la mesa. En ella, Sofía y Valentina sonreían junto a él y Mariana en una Navidad lejana. Clara me contó lo de tu mamá, lo del taller en Oaxaca, las figuras. Hizo una pausa. Nadie debería morir así, menos alguien con tanto amor para dar. Emiliano bajó la mirada. Ella decía que las manos también podían hablar. Y lo hicieron, afirmó Alberto. Su historia me cambió, tú me cambiaste. En ese momento sacó de su maletín un documento y lo puso sobre la mesa. Este es un permiso temporal para que salgas del albergue. No quiero forzarte a nada, pero me gustaría ayudarte a estudiar, darte un hogar si tú lo aceptas. El silencio se volvió pesado. Emiliano respiró profundo. ¿Por qué yo? Hay muchos como yo allá afuera, porque tú me enseñaste que no se trata de caridad, se trata de justicia. El niño tomó el papel, sin firmarlo aún. Yo no necesito que me rescaten, solo quiero una oportunidad. Eso es lo único que prometo darte, respondió Alberto. En casa, Sofía y Valentina esperaban con nerviosismo. Mariana las miraba desde el sofá sorprendida por la calma que demostraban. Cuando sonó el teléfono, las niñas corrieron a contestar. ¿Papá?, preguntaron al unísono. Sí, todo va bien. Él quiere pensarlo, pero va a estar bien. Las gemelas se abrazaron con fuerza. Por primera vez en su vida, sentían que su padre estaba presente no solo con su cuerpo, sino con su alma. El viaje apenas comenzaba, pero por fin todos estaban mirando en la misma dirección. Y el aire, por alguna razón, olía un poco más limpio, como si la ciudad supiera que algo estaba empezando a sanar. Los tres viajaron a Oaxaca una semana después, en un vuelo discreto y sin cámaras. Don Alberto, Emiliano y las gemelas. No había discursos ni anuncios oficiales, solo una necesidad íntima de cerrar un ciclo, de mirar hacia el origen y entender el peso de una historia que ya no pertenecía solo al pasado. Al llegar al pueblo, los colores vivos de las casas, el aroma a chocolate caliente y pan de yema, y el eco de marimbas en las calles empedradas los envolvieron con una calidez difícil de explicar. Emiliano no hablaba mucho, pero su mirada iba absorbiendo cada rincón. Aquí es, dijo al bajar del coche señalando una pequeña casa de adobe. Las ventanas estaban cerradas, pero aún colgaba del techo una figura de barro cubierta de polvo. Una mujer mayor, vecina de la zona, los recibió con una sonrisa sorprendida. «¿Emiliano?», preguntó, llevándose la mano al pecho. Él asintió y la abrazó sin decir palabra. La mujer los invitó a pasar. Dentro, todo seguía como su madre lo había dejado. Las herramientas de arcilla, pinceles gastados, frascos de pigmentos naturales y una caja con las últimas figuras que no llegó a vender. «Aquí nació el pajarito», dijo Emiliano mostrando una figura igual a la que había regalado. Mamá siempre decía que lo hacía para dar alegría a quien no tenía nada. Sofía y Valentina se acercaron con reverencia. Cada figura parecía latir con vida propia. Don Alberto se quedó atrás, observando en silencio, con un respeto que nunca había sentido por algo tan simple y tan poderoso. Emiliano tomó una de las figuras y la envolvió con una servilleta bordada. Luego la colocó con cuidado sobre una repisa junto a una vela encendida. «Gracias, mamá», susurró. Esa noche cenaron todos juntos en una fonda del pueblo. Tlayudas, mole negro, quesillo fresco. No hubo meseros ni manteles finos, pero la mesa estaba llena. Las niñas reían, Emiliano contaba historias del barrio, y don Alberto, con los ojos más claros que nunca, escuchaba. «¿Sabes qué aprendí?», le dijo al niño mientras compartían un mezcal sin alcohol, que la verdadera riqueza es mirar a los ojos y ver a alguien de verdad. Emiliano asintió. «Y dar sin miedo, aunque solo tengas barro en las manos». Antes de dormir, subieron juntos a un cerro cercano. Desde la cima, la vista del pueblo era serena, como un cuadro bordado con luces cálidas. Sofía sacó la figura de barro con la pulsera que habían tejido y la colocó entre las piedras. «Ahora sí vuela», dijo. Nadie habló más. El silencio fue suficiente.
no era un adiós, era un nuevo comienzo, y aunque cada uno volvería a su lugar en el mundo, sabían que algo había cambiado para siempre, porque lo que había empezado como un llanto en la soledad, ahora era un canto compartido. El comedor de la casa Gallardo había sido redecorado, no con nuevos muebles ni adornos costosos, sino con algo que jamás había existido allí, vida. El mantel de cuadros, los platos de barro y los jarritos de agua de Jamaica eran parte de una cena que Sofía, Valentina y Emiliano habían planeado juntos. Mariana ayudó en la cocina. Don Alberto había llegado temprano con las mangas arremangadas y una sonrisa tímida. «¿Qué tal el guacamole, jefe?», preguntó Emiliano sirviendo con una cuchara de madera. «Perfecto, joven chef», respondió Alberto, haciendo reír a las niñas. La cena transcurrió entre anécdotas, risas y silencios cómodos. Emiliano ya no era un invitado, era parte de algo que no sabía que podía tener, una familia. No la perfecta, no la tradicional, pero sí real. Después del postre, Alberto se puso de pie y sacó de una caja de cartón una figura nueva, parecida al pajarito, pero con alas extendidas y una inscripción en la base. «Lo que se da con el alma nunca se pierde». «Emiliano», dijo, «esto lo mandaron a hacer unos artesanos de Oaxaca. Dicen que es en honor a tu mamá». El niño tomó la figura con manos temblorosas. No pudo hablar. Sofía lo abrazó por la espalda y Valentina tomó su mano. Mariana, desde la mesa, los observaba con ojos húmedos. «¿Puedo ponerla junto a la entrada?», preguntó Emiliano. «Ese lugar te pertenece», dijo Alberto, «como esta casa si tú decides quedarte». El niño asintió. No necesitaba promesas ni papeles, solo actos. Y todos los que lo rodeaban ya hablaban el lenguaje de la verdad. Más tarde, mientras recogían la mesa entre todos, Sofía encendió la televisión. «¿Y si vemos el video que subieron hoy?». En la pantalla apareció el canal de Clara Márquez, con un nuevo episodio. El niño que enseñó a volar, segunda parte. «Si esta historia te tocó el corazón», dijo Clara al final del video, «suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que cambian vidas». Valentina sonrió. «¿Crees que más niños como tú van a ver esto?». Emiliano asintió. «Y ojalá encuentren a alguien que les regale un pedacito de esperanza». La noche se cerró tranquila, con la brisa moviendo las cortinas y un olor a pan recién hecho que venía desde la cocina. La figura con alas abiertas brillaba bajo la luz cálida del vestíbulo, como si vigilara todo en silencio. Porque ahora nadie lloraba solo, nadie cenaba en silencio. Y lo más importante, nadie más era invisible. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos como este. Y no te vayas sin hacer clic en el video que te dejamos en pantalla. Nos vemos en la próxima historia.